Egun on guztiei, ongi etorri saio honetara. Ni Mikel Ibarra naiz. Gaur aurtengo pilula teknologikoa webinar zikloaren seigarren saioa antolatzen dugu. Eta dakizunez, eta beste piluletan aipatu dugun bezala, gure helburu nagusia saio laburren bidez, euskal zientzia eta teknologi sarean garatutako ezagutza ingurumen enpresei aleatzea da. Horretarako, Aklimaren bazkideak diren zentro teknologikoak eta Euskal Unibertsitateen ikerlarien partaidetza daukagu urtean zehar banatutako saio labur ezberdinetan. Hemendik aurrera, unibertsitate bazkideek hartuko dute txanda, beste piluletan, zentro teknologikoak izan dira parte hartzaileak eta gaurko saioa teknologia mikrofluidikoa, ingurumen analizirako tresna berriak izenburua darama. Eta Janire Saez, Ikerbasqueren ikerlaria, izango da gaurko izlaria. Gogorarazi behar duzu, webinarra grabatua egingo dela eta Aklimaren YouTube webgunean eskuragarri izango duzuela hurrengo egunetan zehar. Aipatu ere behar dut, konektatuta zaudeten guztiei, eskatu behar dizugu kamerak eta mikrofonak desaktibatuta edukitzeko, interferentziak egon ez dadi. Bueno, buenos días. Comentaba eso, que hoy organizamos la sexta píldora tecnológica de este año, con las que pretendemos trasladar el conocimiento que se está generando tanto en los centros tecnológicos como en los grupos de investigación de las universidades asociadas a Clima, a las empresas del sector ambiental y hasta este momento hemos organizado 5 píldoras con los centros tecnológicos y a partir de hoy toma el relevo las universidades. Y hoy tenemos específicamente a Janire Saez, Research Fellow de Ikerbasque, que nos va a dar una ponencia sobre tecnología microfluídica, nuevas herramientas para el análisis medioambiental. Bueno, recordaros que el webinar va a ser grabado, lo tendréis disponible en la página web de YouTube de Aclima en los próximos días y bueno, como recomendación, pues eso, mantener cámaras y micrófonos apagados para evitar interferencias. Después de la presentación, como en las anteriores píldoras, dispondréis de un espacio de tiempo para plantear preguntas a través del chat del Zoom que trasladaremos a Janire. Y bueno, pues como he comentado, la temática encaja con una línea de promoción de proyectos de innovación asociada al ámbito de la gestión del recurso hídrico que estamos desarrollando desde Aclima y entendemos que puede ser de interés para muchos y muchas de vosotros. Así que, bueno, voy a dar paso a Janire, que es el objeto de la píldora, es que ella nos presente su presentación. Y Janire, cuando quieras, pues, perdón, que se me pasa hacer la presentación del currículum de Janire, que vamos rápido, que es viernes. Bueno. Janire es licenciada en Química por la Universidad del País Vasco, UPVHU, y Ikerbasque Research Fellow en el Departamento de Zoología y Biología Celular Animal. Pertenece al grupo de Microfluidics Cluster de la universidad y llevó a cabo su investigación en la University of Cambridge. Ha realizado varias estancias de investigación también en la Universidad Central de Florida, Dublin City University y Politecnical Legal Study di Milano. Bueno, Janire, cuando quieras, pues puedes empezar con la presentación. Vale, muchísimas gracias por la introducción. Voy a compartir. A ver, un momento. ¿Se ve bien? Sí. Vale, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy voy a intentar introduciros un poco en el mundo de la microfluídica y cómo nos puede ayudar en el análisis de muestras medioambientales.
Un poco para introduciros, bueno, vengo, como ha comentado Miquel, del Microfluidics Cluster de la Universidad del País Vasco. Nos encontramos en la Facultad de Farmacia, pero también en el Centro de Investigación Las Caray, en Vitoria-Gasteiz. Y somos un equipo multidisciplinar que desarrolla microtecnologías, tanto sensores como actuadores, que integramos dentro de sistemas microfluídicos y creamos los llamados microsistemas integrados, por así decir. Y estos microsistemas, pues nosotros los aplicamos en una gran variedad de muestras, pueden ser de origen biológico y también de origen medioambiental. Y bueno, este es el equipo que compone los dos IPs, que es Fernando Benito y Lourdes Basabe. Os quería introducir un poco sobre mí, muy rápidamente. Bueno, como ha comentado Miquel, estudié química y hice un máster en farmacología en la Universidad del País Vasco. Generalmente en esa época hacía cromatografía y para la detección de cannabinoides en muestras de orina. Luego me fui a Inglaterra con una beca Leonardo da Vinci, ahí estuve en la Environment Agency trabajando y también analizaba generalmente muestras en este caso mediante cromatografía también, pero muestras de aguas, pues de plantas de tratamiento, de ríos bastante contaminados, etc. Y tras lo cual empecé el doctorado con Fernando Benito y Luis Ángel Fernández Cuadrado del Departamento de Química Analítica en Medio Ambiente y Recursos Marinos. Durante mi doctorado a lo que me dediqué es a desarrollar materiales funcionales que podían ser integrados en sistemas microfluídicos para el control fluídico y también para poder detectar diferentes analitos en muestras de agua. Y básicamente la presentación de hoy va sobre esta época. Tras el doctorado me fui para Cambridge, cambié totalmente mi temática, empecé a trabajar en bioelectrónica e investigación con cáncer y actualmente con Laker Basque, pues lo mismo, he seguido por esa línea, introduciendo materiales inteligentes, materiales funcionales y la bioelectrónica para crear dispositivos órgano en un chip. Entonces, voy a empezar con la introducción y os pido que imaginéis un futuro donde existan sensores que sean capaces de medir y compartir información de la calidad de nuestro medio ambiente de manera remota, especialmente del agua, de nuestros ríos, de nuestros océanos y lagos, y que además estén densamente instalados por estos ríos o lagos. Desafortunadamente, la realidad actual pues, es otra, ¿no? La ciencia y la tecnología aún no han sido capaces de desarrollar plataformas medioambientales que conviertan esta visión idílica en una realidad. Actualmente el control de la calidad del agua se realiza mediante muestreos, como podéis ver en las imágenes, de unas 2 o 3 veces al año, seguido de un análisis en el laboratorio. ¿Qué desventajas tienen estas técnicas tradicionales para monitorizar la calidad del agua? Pues que normalmente los analitos presentes en estas muestras durante estos largos periodos de almacenamiento de las muestras pues se pueden llegar a degradar. Aparte, estos procedimientos, como emplean a personal cualificado e instrumentación bastante sofisticada, pues son bastante caros, tanto en tiempo como en dinero. Entonces, ¿cuál es la alternativa que existe a este tipo de monitorización de la calidad del agua? Pues nosotros planteamos como solución la microfluídica o los dispositivos Labonaci, que es su equivalente. Y a través de estas microtecnologías se puede realizar medidas de muestras y la recolección de datos en el punto de necesidad, en
en los ríos, en los lagos, ya que son instrumentos miniaturizados y que se pueden colocar en diferentes localizaciones. ¿Pero de dónde viene todo esto? Pues en 1990 fue la primera vez que se describió el concepto de un sistema miniaturizado, que fue descrito como un microTAS, un Miniaturized Total Chemical Analysis System, que integraba diferentes componentes en un chip miniaturizado. Pero fue en 1966 el creador de la serie Star Trek el primero que describió este tipo de sistemas. Si recordáis, el famoso tricorder de Star Trek era un dispositivo capaz de analizar el ambiente y a personas en el punto de cuidado, ¿no? En el punto de necesidad. Y cuando yo leí mi tesis en el 2017, pues ya se convertía este famoso tricorder en realidad, por lo que este tipo de tecnología está mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Pero qué es la microfluídica? La microfluídica investiga y desarrolla dispositivos miniaturizados que pueden monitorizar, detectar y controlar pequeños volúmenes de fluidos. Se llama Lab on a Chip cuando integra capacidades que pueden desarrollarse en un laboratorio, como por ejemplo toma de muestra, mezclado, pretratamiento de las muestras. ¿Qué características tienen estos dispositivos Lab on a Chip? Pues que permiten la miniaturización. El uso de los reactivos que se utilizan es de muy pequeño volumen y también la generación de residuos que se generan son muy pequeños, de pequeños volúmenes. El análisis de las muestras es muy rápido, tienen una alta sensibilidad. Los materiales que utilizamos son low cost, son de muy bajo precio, generalmente son plásticos o papel. Y además nos permite integrar componentes que permiten el control fluídico y la detección de analitos en las muestras. Y esto es lo que se conoce como de los primeros prototipos de microfluídica. Veis que está lleno de tubos, de componentes o de reservorios muy grandes, conectado a un portátil. Y estos son los inicios de la microfluídica, componentes voluminosos para el análisis medioambiental. ¿Qué pasa? Que estos componentes son poco transportables, por así decir. Entonces, por otra parte, lo que intentamos en el grupo es integrar en la microfluídica materiales inteligentes que den alternativa pues, a las bombas y a las válvulas tradicionales que se utilizan para el control fluídico. Entonces, estos materiales inteligentes lo que hacen es responder de una manera inteligente a un estímulo externo. Estos materiales pueden reaccionar a la temperatura, a la luz, a reacciones químicas, al magnetismo, a la electricidad o a estímulos mecánicos. En esta presentación me voy a centrar en estos tres primeros. Pero, ¿qué tipo de materiales funcionales o materiales inteligentes son estos? Pues, por ejemplo, los hidrogeles, que son polímeros de cadenas entrecruzadas que retienen muchísimo agua. En este sentido, los hidrogeles son materiales un poco frágiles, que se rompen con facilidad con presiones altas, que igual son las que tienen que soportar este tipo de dispositivos dependiendo de la aplicación. Entonces, como alternativa, también existen los ionogeles, que son hidrogeles que contienen un líquido iónico. Un líquido iónico es una sal en forma de líquido que lo que hace es aportar robustez física a los materiales y generalmente aguantan presiones más altas. Vale, en este sentido, pues realizamos una revisión bibliográfica donde recogíamos los diferentes dispositivos microfluídicos que integran materiales funcionales para el análisis medioambiental.
Y los sensores actuales, como estos, los de la izquierda, no sé si veis mi puntero, incorporan componentes que hacen que la plataforma final sea de un alto coste. Estamos hablando que el dispositivo arriba a la izquierda cuesta como unos 20.000 euros, es de un alto coste. Entonces, no podemos imaginar este tipo de dispositivos masivamente poblando los océanos o los ríos para recibir información. Entonces, nuestra estrategia es bajar este tipo de costes y generar dispositivos microfluídicos pues por 20 o 2 euros que integren materiales funcionales low cost y que además sean portables. Por lo tanto, consideramos que tanto la microfluídica como los materiales inteligentes son componentes clave debido a su bajo coste y a su facilidad para fabricar los dispositivos microfluídicos. Pero ¿qué tipo de materiales se utilizan en la fabricación de estos dispositivos? Pues el material más tradicional, el inicial fue tanto el silicón como el cristal y las cerámicas, y el área ha ido evolucionando a materiales más low cost como los plásticos y el papel. En la presentación de hoy me voy a centrar más en ejemplos de dispositivos microfluídicos plásticos. Y las técnicas para fabricar este tipo de dispositivos, supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de la litografía, que generalmente es para la preparación de dispositivos microfluídicos con alta resolución. Y menos habréis oído hablar del prototipado rápido, que lo que nos permite es realizar chips masivamente a mayor velocidad y además a un menor coste. Y voy a explicar un par de ejemplos como la surografía y la cortadora por láser. Entonces, referente a la surografía, es un tipo de prototipado rápido, como comentaba. Básicamente es una impresora, como una impresora convencional que podéis tener en casa. Los materiales que se cortan son plásticos o adhesivos. Y esta impresora lo que tiene es que en vez de tinta tiene una cuchilla que va cortando las características de nuestro dispositivo microfluídico. Y a partir de ahí, pues por la técnica, por ejemplo, que es el ejemplo que pongo aquí del origami, que básicamente ir plegando el dispositivo e ir cerrándolo con un adhesivo, como es el PSA, que es un adhesivo que se adhiere por presión, es sensitivo a la presión, pues vamos creando este dispositivo microfluídico. Las ventajas de este tipo de fabricación es que, por ejemplo, no necesitamos una sala limpia, como nos pasaría con la litografía. Las desventajas es que nuestra resolución de dispositivo es menor, pero dependiendo de la aplicación, pues podemos ir tirando más a este tipo de dispositivos. Las presiones que aguantan son excelentes, aguantan hasta un bar de presión, como podéis ver en la gráfica de la izquierda. Y en este caso nosotros lo que lo utilizamos fue para el mezclado de dos reactivos. La característica de este dispositivo es que tenía como una especie de canal escalera que iba subiendo a medida y para generar un mezclado de estos dos componentes. Y otro ejemplo de prototipado rápido es la cortadora por láser de CO2, que permite también generar dispositivos microfluídicos muy rápidamente. Como podéis ver ahí, simplemente lo que hace es cortar a través del láser de CO2 la característica que queramos en nuestro dispositivo microfluídico. En este caso, bueno, está pintando, o sea, está imprimiendo
un pez, pero bueno, para que cojáis la idea. El material que normalmente utilizamos para este tipo de fabricación es el PMMA, el metacrilato, debido a que es un material de muy bajo coste, es biocompatible y luego importante en este tipo de materiales, que no lo he mencionado anteriormente, es que sean bastante transparentes para poder visualizar con microscopios qué está sucediendo dentro. Entonces, a partir de ahora os voy a poner una serie de ejemplos de cómo utilizamos nosotros los materiales funcionales, tanto como actuadores, que es la primera fase de la presentación, como también como detectores, ¿vale? Dentro de dispositivos microfluídicos. Entonces, el primer ejemplo se basa en el uso del alginato. El alginato, como ya sabéis, proviene de las algas y en presencia de cloruro cálcico se genera un hidrogel de alginato cálcico. Con esta polimerización química, que lo que hace es colocar los calcios en este tipo de caja de huevo, que se llama así. Y esta reacción es reversible, ya que en presencia del EDTA, el EDTA compleja el calcio y entonces al desplazarse el alginato queda libre. Y podemos tanto formar un hidrogel como deshacerlo en el punto de necesidad. Entonces, para integrar estos hidrogeles que van a actuar como una válvula, que a continuación veréis, lo que generamos son dispositivos microfluídicos como los que veis en la imagen. Quedaros con que son dos canales que están perpendiculares uno al otro. Y la técnica de fabricación que utilizamos en este caso fue la esferografía y los materiales que utilizamos eran polímeros de olecinas cíclicas que son altamente transparentes. Y en este caso el dispositivo microfluídico lo sellamos por termocompresión. Vale. Entonces, como podéis ver en la figura superior, lo primero que hacemos es, por el canal horizontal, pasamos el cloruro cálcico y por el canal vertical pasamos el alginato. Y se genera en la intersección de ambos canales una microválvula de alginato. Entonces, si traducimos esto a medidas con un sensor de flujo, lo que conseguimos es que normalmente tenemos unos flujos sobre unos 500 nanolitros por minuto para hacer este tipo de microválvulas. Al inyectar el alginato, este flujo baja a niveles de cero, o sea, prácticamente se para el flujo y se cierra la válvula, y al inyectar el EDTA, lo que hace el EDTA es complejar el calcio, se queda el alginato solo y va disolviéndose. Y lo que hace es abrir la válvula, ¿no? Y vuelve a niveles casi iniciales de 500 nanolitros por minuto. Además, durante el proceso de realización o de utilización de este material, lo que vimos es que el alginato era un material también termosensible y que podíamos actuarlo por 5 minutos a 37 grados y conseguíamos que también el tamaño de esta válvula reduciera y pasara el flujo por ella. Vale, otro tipo de válvula, en este caso era una válvula fotosensible, es decir, va a reaccionar a la luz y está compuesta por una cadena de un material que es el NIPAM, N-propilisoacrilamida, que es un material que es termosensible también, termosensible, y además contiene este polímero
una unidad de espirobenzoperano, que es el material que es fotosensible, ¿vale? Cuando este complejo copolímero está en su forma protonada, se hincha, pero tras actuación de la luz blanca durante unos minutos, lo que conseguimos es que el polímero se vuelva más hidrofóbico, las cadenas en su isómero de SP son más hidrofóbicos, entonces el agua sale y el polímero se encoge, ¿vale? Entonces pasamos de tener una válvula abierta, o sea, una válvula cerrada hinchada, a actuar con luz y conseguimos que esta válvula se encoja y deje pasar el flujo. Y además a este material le añadimos un líquido iónico, ya que, como he dicho anteriormente, los líquidos iónicos dotan al material, este tipo de materiales, de una robustez, ¿vale? Este tipo de actuadores fotosensibles pues los integramos dentro de dispositivos microfluídicos Lavonadisk. Y este tipo de dispositivos Lavonadisk actúan sin bombas exteriores por las fuerzas centrífugas de hacerlos girar. Entonces, para ello me fui a Dublín a hacer este tipo de experimentación, que tenían allí un equipo que permitía el giro de estos dispositivos. Tenían una cámara, obviamente, para grabar todo el proceso, y una luz LED blanca, que era la que iba a hacer que actuara el material. Entonces, los ionogeles fueron integrados, como veis en la imagen, en canales de un dispositivo microfluídico fabricado con PMMA por cortadora láser y con PSA, que es el material adhesivo. Entonces, en su estado normal, en su estado medio cianina, el polímero se hincha, está protonado y se hincha, y podéis ver aquí como el tamaño de la microválvula aumenta considerablemente, y tras actuarlo 5 minutos con luz blanca podéis ver cómo se reduce su tamaño. Y esto lo hicimos por 4 ciclos, sí que vimos que ya en el 4.º ciclo ya no conseguíamos regenerar la microválvula, pero bueno, hasta 3 veces podíamos reutilizar este tipo de dispositivos. Y aquí vais a ver un vídeo sobre cómo es el modo de operación de este tipo de válvulas. Entonces, lo primero que hacemos es pipetear un colorante rojo en la cámara superior y hacemos girar el dispositivo microfluídico. El líquido se coloca en la parte inferior de la cámara superior y por fuerzas de centrífuga pues, va hacia la parte baja. Después quitamos el protector donde está colocada la válvula, ponemos otra vez en marcha el dispositivo, la luz blanca hace que el material se encoja y lo voy a volver a poner otra vez. La luz blanca hace que el material se encoja, entonces pasa el líquido de la cámara superior a la inferior. Y bueno, pues esto demuestra un poco la aplicabilidad de esta válvula inteligente a través de la luz. Vale. Y el último ejemplo de material inteligente como actuador es este. Es un material termosensible. Este material está hecho de polímeros de líquido iónico, es decir, el polímero en general es un líquido iónico que cuando está a 50 grados se encoge. A temperatura normal está como lo veis. Entonces, aquí os voy a mostrar un vídeo donde se ve muy bien
cuánto se encoge el material. ¿Vale? Esto es a 50 grados. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos este material, lo integramos en un microfluídico que lo fabricamos otra vez por surografía. Y utilizamos en este caso, bueno, el PMMA fue cortado con cortadora láser, perdón, y el adhesivo, que son los trocitos blancos, fueron cortados por surografía. Y fabricamos este tipo de dispositivo donde emplazamos la válvula en este reservorio y el canal, que cuando la válvula esté en su estado normal a 20 grados, estará hinchada e impedirá el paso del flujo, y cuando la válvula sea actuada a 50 grados, pues no permitirá el paso del flujo. El setup que realizamos era este. La empresa Iterlan, en aquella época colaborábamos muchísimo con ellos y nos fabricaron este calentador al cual podíamos fijar las temperaturas a las que queríamos actuar la válvula. Además teníamos obviamente una bomba de jeringa para poder fluir, para poder manejar o hacer la infusión del flujo. Y como resultado tuvimos que este tipo de válvulas aguantaban hasta 400 milibares de presión. Y por último, pues lo que queríamos comprobar es que efectivamente la válvula se abría y cerraba, y cuando lo poníamos a 50 grados veíamos que la válvula se abría, que era bastante constante a lo largo del tiempo, y que a 20 grados se cerraba. No he introducido datos de cinética de la abertura y del cierre de la válvula, pero bueno, comentaros que las cinéticas se mantenían durante el tiempo, durante estos 6 ciclos, sin degeneración. Y luego, pues ahora a continuación voy a empezar a presentaros ejemplos sobre sensores inteligentes dentro de microfluídica. Entonces, uno de los ejemplos es una membrana que es fantasma, lo llamamos así, para detectar surfactantes. Esta membrana está compuesta por el material Iflon, y este material tiene la característica de que en agua su índice de refracción es muy parecido al del agua. Entonces, en agua es transparente, y si cambiamos en un solvente como el etanol, pues se convierte en una membrana más blanca. Entonces, ¿qué hicimos? Integramos este tipo de membranas en dispositivos microfluídicos, y lo que pretendíamos era básicamente detectar surfactantes. Cogimos muestras en un río cerca de Milán, al norte y al sur de Milán, y comprobamos que básicamente en el punto 2, que es después de que pasa el río por toda la urbe, por toda la ciudad, comprobamos que el nivel de contaminación de surfactantes, que podrían ser surfactantes seguro, pero también otro tipo de contaminantes, aumentaba con respecto al del sitio 1. Por otra parte, también utilizamos materiales de origen similar al del Iflon, que se llama el Flombin, y en este caso se prepararon unas microperlas, también fantasmas, con las mismas características. En agua eran prácticamente invisibles, el índice de refracción muy parecido al del agua, y en solventes como el etanol pues se convertían en más blanquitas. Preparamos también dispositivos microfluídicos para poder crear como una microcolumna cromatográfica. Entonces, este dispositivo microfluídico, la característica que tenía era que tenía como una presa, que lo que hacía era parar y empaquetar las microperlas, pero que a su vez permitía el flujo del líquido.
Entonces, con este dispositivo analizamos diferentes concentraciones de agua-etanol y veíamos que a medida que la concentración de etanol subía, también subía la intensidad de la luz que estaba dispersada. Y por último, el último ejemplo que os voy a poner hoy es de un dispositivo que es portátil para la detección de nitrito y nitrato, de ambos en un mismo dispositivo. Entonces, en este caso es un material base, también es un polímero de N-isocrilamida, que introduce un líquido iónico de imidazolium dicianamida, ¿vale? Este material lo integramos en un dispositivo, como veis, muy miniaturizado, muy pequeño, que tiene una parte que es la calibración para las muestras, para realizar el calibrado del nitrito, una parte para evaluar la matriz, el efecto matriz de nuestras muestras, otra parte para la evaluación del nitrito y el canal del nitrato, que lo que hacíamos era depositar zinc, ya que la oxidación del zinc al zinc 2+ hace que el nitrato se reduzca a nitrito y poder de una manera inversa, ¿no? Poder evaluar la concentración de nitratos también, que son los que generan la eutrificación normalmente pues, en nuestros ríos, ¿no? Esa coloración verde que aparece en nuestros ríos. Entonces, la parte química y la parte sensórica que tenía este dispositivo era a través del reactivo de Gris, que utiliza una sal de diazodium. Y lo que hace esta sal es unirse al nitrito y forma esta coloración rosa, que es un tinte azo, que se llama. Y evaluamos la cinética, por así decir, de esta reacción. Al principio veíamos que cuando intentábamos detectar nitrito, durante los primeros 20 minutos obteníamos una coloración rosa, pero tras pasados estos, pues veíamos que se nos convertía a un color naranja estable, pero de toda la literatura que habíamos observado nos resultaba raro. Entonces vimos que la oxidación del azodai lo que hace es que se vuelva a esta coloración naranja. Como podéis ver, pues esto es en la imagen podéis ver un dispositivo que ya ha sido operado. Contiene el calibrado con obviamente concentraciones incrementadas de nitrito, el reservorio de la matriz, el reservorio del nitrito y por supuesto el del nitrato que pasa a nitrito. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacábamos fotografías de estos dispositivos microfluídicos y extraíamos los valores de LCH, los valores de cromaticidad normales, y estos valores los metíamos dentro de un modelo multivariante para poder analizar tanto muestras de origen fresco, pues como estuvimos cogiendo muestras aquí en la zona de Getxo, en la playa de Areaga, cogimos muestras también del lago cerca de Vitoria, del embalse cerca de Vitoria y también de muestras de una planta de tratamiento de muestras, o sea, de residuos. Y bueno, para finalizar, pues espero haberos demostrado el uso de este tipo de materiales de la microfluídica y del uso de materiales que son de bajo coste para realizar dispositivos microfluídicos de forma masiva y a un bajo precio.
Y luego también el gran potencial que tienen estos materiales inteligentes para ser utilizados en el control fluídico y en la detección de muestras medioambientales a través de la microfluídica. Por último, quería agradecer a mi grupo de investigación y obviamente al funding que nos han dado para poder hacerlo posible. Y May the flow be with you, que es el eslogan de nuestro grupo de investigación. Muchas gracias. Eskerrik asko, Yanire, por la presentación, que bueno, ha sido bastante técnica, compleja, la verdad, y muy interesante también, ¿no? Para ver pues, bueno, qué oportunidades pueden ofrecer este tipo de materiales y sistemas de microfluídica, ¿no? Aplicados a la monitorización ambiental, que es un poco el ámbito en el que estamos trabajando en el clúster en diferentes proyectos. Y bueno, dejamos ahora mismo margen para que podáis plantear cuestiones a través del chat. Y bueno, según se va animando la gente, sí que quería comentarte, hacerte una pregunta. Los ejemplos que has mostrado son aplicados un poco a detección de sustancias, materiales, o sea, sustancias químicas. No sé si habéis tenido alguna experiencia a la hora de utilizar estos sistemas para detección de agentes biológicos o temas más relacionados con eso, como puede ser con bacterias, pues, por ejemplo, esa detección en playas del tema de enterobacterias o algún tipo de material que pueda reaccionar incorporando algún tipo de antígeno ahí en el propio material. Bueno, eso, si habéis tenido alguna experiencia a la parte de detección biológica. Sí, durante este periodo de investigación recuerdo que estuvimos colaborando con un grupo en Milán y pusimos en marcha un dispositivo microfluídico para poder detectar bacterias. Es verdad que esto estaba obviamente integrado dentro de un proyecto más grande, un proyecto europeo que tuvimos. Sí que es verdad que al final lo dejamos un poco de lado y parado. Era bastante, también nuestros materiales, al final nosotros lo que hacíamos era generar lo que es el dispositivo y con ayuda de colaboradores eran los más expertos en bacteria en ese momento y realizaban esa experimentación. Sí que es verdad que tocamos el tema, pero recuerdo que no se continuó. Creo que había problemas para la detección. Sí que se hace mucho. Hay muchos papers relativos a la detección de bacterias. Y luego, además, también en este tipo de ambientes se puede, a través del uso de bacterias, se pueden generar materiales para microfluídica. Son bacterias que secretan componentes que hacen que se formen como unos andamios y que pueden generar dispositivos microfluídicos. Eso sí, creo que hay una colaboración en curso actualmente con ingenieros. Sabía. Y bueno, parece que nadie se anima. En los proyectos que hemos tenido, que al final se ha hecho también una identificación de soluciones que puedan ser complementarias a la vía de laboratorio clásica en los tiempos de detección, la parte, digamos, que necesitas cumplir la normativa, ¿no? Pero que estos sistemas sí que pueden ser utilizados pues, para detección, pues eso, al final luego lo puedes contrastar con la parte normativa, ¿no? El procedimiento normativo establecido, pero que sí que son totalmente útiles, ¿no? Para una primera detección o generar esa alerta. Sí, actualmente lo que pretende el área no es
desplazar la tradición, por así decir. Lo que intentamos ser es un vehículo alternativo para reducir igual costes, pero obviamente queda mucho trabajo por realizar en innovación, en robustez de los sistemas y obviamente validar. Una parte importante de estos sistemas es conseguir validarlos con sistemas más convencionales, ¿no? Hay sistemas ya bastante robustos que operan en alta mar y hay la Universidad de Southampton, por ejemplo, tiene un grupo de investigación muy potente y ya operan con sistemas microfluídicos en alta mar y hacen expediciones. Es muy interesante. Vale, pues no se anima la gente a plantear cuestiones, pero bueno, también tenéis disponible luego los datos de contacto de Yanire, o nos hacéis trasladar, si veis después, nos podéis trasladar preguntas que podamos trasladar a su vez a Yanire desde Aclima, y si no hay ninguna pregunta más, pues yo creo que damos por finalizada la píldora. Agradecerte, ¿no, Yanire, tu presentación. Y bueno, pues esperamos que a partir de esta información pues puedan surgir contactos y nuevas líneas de trabajo con empresas del clúster. Y agradecer a los asistentes también pues, bueno, su participación y que esperamos que haya sido de interés la ponencia. Pues bueno, eskerrik asko y nos vemos en la siguiente píldora, que será ya después de vacaciones, el 22 de septiembre, y en la que contaremos con la Universidad de Deusto. Entonces, pues bueno, nos vemos a la vuelta de vacaciones de nuevo con las píldoras. Y bueno, pues, eskerrik asko guztioi y damos por finalizado la píldora. Gracias, Miquel. Gracias.